bienvenidos a esto que es la clase de física para grado octavo. Espero que se encuentren muy bien, que por favor estén cumpliendo con sus compromisos, con sus obligaciones y sobre todo que se hayan suscrito a mi canal y le den like a mis videos, por favor, para ver si me vuelvo un youtuber famoso y puedo salir de pobre. Muy bien. Ok. Hola mis queridos compañeros y bienvenidos a esto que es la clase de física para grado octavo. Espero que se encuentren muy bien y sobre todo que hayan cumplido con sus compromisos, le den like a mis videos y por favor los compartan y me hagan famoso a ver si algún día me vuelvo un youtuber importante. Bueno mis queridos compañeros, bienvenidos a esto que se llama la clase de física para grado octavo y vamos a continuar con nuestro proceso. La sesión pasada terminamos de trabajar o abordar mejor los planetas gaseosos. Habíamos visto ya los tres de los cuatro planetas pequeños rocosos, que fueron Mercurio, Venus y Marte. La Tierra dijimos que tiene un momento especial porque es nuestro planeta. Nos saltamos el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y llegamos a los gigantes gaseosos, entre los cuales teníamos a Júpiter, a Saturno, Urano y Neptuno, siendo el último de los gigantes gaseosos y el planeta principal más alejado del Sol. ¿Listo? Con respecto a este. Muy bien. Y pues vamos a entrar a trabajar unos planetas que se llaman los planetas enanos, que son otro tipo de planetas que existen en nuestro sistema solar. Y bueno, que existen en otros sistemas solares. Pero resulta que antes de entrar a los planetas enanos, vamos a hablar de uno de esos planetas enanos que es muy importante para el ser humano, para nuestra generación y las generaciones anteriores desde 1930 hasta el 2005 más o menos. Porque vivieron, ¿sí?, con un planeta que conocíamos como planeta principal, pero que actualmente se conoce como el planeta enano llamado Plutón. Entonces, si me permiten, vamos a ubicar a nuestro amigo Plutón. Por algún lado tiene que estar nuestro amigo Plutón. Ustedes lo alcanzan a ver por ahí. Plutón, por allá está Urano. Entonces, alejémonos un poquito, salgámonos un poquito. Todavía no mucho, todavía no mucho. Y aquí está Plutón. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Entonces, vamos a viajar a Plutón. Visitemos a Plutón. Muy bien, mientras tanto les cuento qué pasó con nuestro amigo Plutón. Bueno, resulta que mi amigo Plutón, ¿sí?, que recibe el nombre de Plutón gracias al dios Plutón en latín, que es mucho más famoso en griego, que es Hades. Hades, el dios del inframundo, el señor del reino de los muertos y del infierno y donde van las almas pecadoras y bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes ya conocen sobre el dios griego Hades. Hades, el dios del inframundo. Antes de eso les voy a... Recuerden que ustedes saben que a mí me gusta ponerle movimiento a este señor. Listo, entonces vamos a darle un poquito de movimiento a nuestro amigo y vamos a observarlo. Listo, muy bien, aquí tenemos a nuestro amigo Plutón, o su nombre en inglés, Plutón, y es bien importante. Bueno, resulta que como les decía, este señor recibe el nombre de Plutón en honor al dios latino del inframundo, que es mucho más conocido por ustedes como el dios Hades, el dios del inframundo. ¿Por qué se le dio este nombre? Bueno, como habíamos visto, los planetas realmente conocidos a ojo limpio, ¿sí?, observables desde la Tierra, pues eran Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Sí, estos 5 planetas son fáciles de observar desde la Tierra, son fáciles de seguir su trayectoria y por esa trayectoria reciben el nombre de estrellas con movimientos raros o errantes, o sí, extrañas, que pues se concluía con planeta. Luego ya cambió esa definición porque tenían que rotar alrededor del Sol, etcétera, etcétera, y se convirtieron en planetas en una definición muy cercana a la que nosotros conocemos. Ya con el tiempo, para convertirse en planeta, tenían que tener 3 criterios importantes que ya los habíamos trabajado antes, y son, primero, que tienen que no producir luz. Segundo, que tienen que tener una forma esférica. Y tercero, que tienen que tener una órbita limpia, o sea que en el camino alrededor del Sol, en su órbita, no pueden estarse chocando ni con asteroides, ni con meteoritos, ni, bueno, con meteoritos no, con asteroides u otros cuerpos celestes que impidan esa normal órbita. Entonces, si no cumplen con esos criterios, pues no son planetas. Si cumplen con esos criterios, son planetas. Muy bien, pues resulta que durante mucho tiempo este señor
se considera un planeta. Entonces, como se considera un planeta, pues tocaba darle un nombre. ¿Y cuál nombre le dieron? Plutón, ¿sí? O como lo conocen en inglés, Pluto. Resulta que, pues bueno, tenemos que darle un nombre. ¿Cuál nombre le vamos a dar? No, pues como ya sabíamos, hasta los primeros 5 planetas que se habían observado, ¿sí? Pues les tenían dioses nombres de dioses griegos, pues en versión latín, puesto por el imperio, por los romanos. Entonces ya los que se descubrieron posteriormente, uno con el telescopio que fue Urano y otro por cálculos que fue Neptuno, pues resulta que este señor este señor fue descubierto observacionalmente, o sea, gracias a la ayuda del telescopio. Pues cuando lo descubrieron, dijeron, bueno, entonces ¿cuál le vamos a dar? Entonces alguien dijo por allá, pues no, pues hagamos un concurso. Por allá empezaron a hacer un concurso para darle un nombre, pero pues tenía que cumplir con las condiciones de que no fuera un nombre extraño en términos del sistema solar. Entonces por allá, un señor, mmm, dicen que alguien estaba viendo el descubrimiento en una noticia. Bueno, hay muchas leyendas frente a eso. Pero dicen que el nombre de Plutón se le otorgó una niña que trabajaba con alguien del laboratorio, bueno, una niña que era nieta de alguien que trabaja en el observatorio donde se estaba observando a Plutón, a este cuerpo, se estaba intentando definir si era o no un planeta. En ese momento cumplía con las condiciones de ser planeta. Actualmente ya no se conoce, no cumple con las condiciones de ser planeta, ya les voy a decir por qué. Pero el caso es que le tenían que dar un nombre. Entonces por allá ella se dice que se narra la historia, narra la novela, no sé si sea así literalmente. Dicen, bueno, pues es un planeta que cuando usted lo observa, porque literal cuando usted lo observaba, es que no tengo como, se veía como un punto, era un punto negro por allá borroso, y eso era lo máximo que lo podíamos observar con los mejores telescopios de la época, ¿sí? Con los telescopios de esa época, estamos hablando de 1930. Cuando los observaron, pues se veía un punto negro. Ha ido mejorando la imagen que tenemos de Plutón por los telescopios que se han ido modernizando y han logrado mejores imágenes. De hecho, esta imagen se debe al telescopio Hubble con algunas ayudas de la información que han mandado algunas sondas espaciales, entre ellas el Voyager, otra el New Horizons. Bueno, hay muchas sondas que han enviado información y han mejorado la forma en la que representamos a Plutón, porque es una forma representacional, gracias a las fotografías que nos han enviado las sondas, porque los telescopios terrestres pues generan problemas para poder observarlo correctamente. Es muy difícil observarlo con esta belleza porque realmente es bello desde la Tierra con los telescopios terrestres. Así que surgimos con los. Entonces cuando se observaba era un punto, literalmente era un punto muy pequeñito negro. Entonces, ¿qué le damos? Entonces por allá dijeron, y está muy lejos. Entonces dijeron, bueno, está muy lejos. O sea que vive casi por allá escondido, como en la parte más lejana. Y en la Grecia antigua, ¿cuál era la parte más lejana? El inframundo. ¿Y cómo era el inframundo? Era oscuro, lejano, tenebroso y pues no era particularmente bello, porque un punto pues no es particularmente bello. Entonces dijeron, pues pongámosle Hades. Obviamente en su nombre en latín sería Plutón en español, pero en inglés es Pluto. Entonces le pusieron Plutón y en inglés Pluto. Y Pluto como el perro mascota del señor Mickey Mouse. Ahí vienen por qué. Sí, mis queridos compañeros. Resulta que Pluto, el nombre del perro mascota de Mickey Mouse, se llama Pluto por Pluto, el nombre en inglés de Plutón, que es el nombre en latín de Hades, el dios del inframundo, en honor a que en esa época nace Pluto, la mascota de Mickey Mouse, y pues descubrieron este señor y le dieron este nombre. Entonces, esa es una anécdota bastante interesante, bastante chévere que me gusta contar sobre el nombre de Pluto, por qué se llama Pluto o por qué se llama Plutón y cuál es su relación con Pluto de Mickey Mouse de Disney, ¿ok? Entonces, para que no se les olvide ese tipo de cosas. Pero muy bien, entonces hablemos ya de este señor y pues revisemos un poco su historia. ¿Listo? Entonces revisemos un poco su historia, sus condiciones y vamos a hacer un viaje. Miren, aquí dice Pluto, planeta enano. ¿Listo? Entonces, miremos a ver qué nos cuenta la historia de Plutón. Listo. Vamos a hacer una cosa aquí chiquitica. Ok, listo, volví. Bueno, entonces empecemos a mirar información importante del señor Plutón. Bueno, una de las condiciones es que, como todo planeta, bueno, en su momento cumplía con las condiciones de ser planeta. Esto que implicaba que primero no producía luz propia, segundo giraba alrededor del Sol, independiente de si su órbita era o no limpia, y tenía una forma esférica. Más que todo por esas tres condiciones se consideraba un planeta. Y eran las condiciones que tenían los astrónomos para definir que era un planeta. Por eso Plutón era un planeta en esa época. Lo de tener una órbita limpia no
fue tan peculiar para ellos. El caso es que Plutón cumple con una condición que es tener una forma esférica o esferoidal. Entonces, al cumplir esta condición, al tener una trayectoria alrededor del Sol, o sea, una órbita, y al no producir luz propia, pues se consideraba un planeta. Eso ocurrió en 1930 cuando fue descubierto, pero más a ratico hablamos de su descubrimiento. Lo que podemos decir es que gracias a que tiene una forma esferical, tiene una condición ecuatorial, o sea, tiene un diámetro ecuatorial. Ese diámetro ecuatorial es de 2.374 kilómetros. Es un diámetro pequeño, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, al de la Tierra, que es de 12.000, cabría 6 veces en la Tierra, por decirlo de alguna forma, su diámetro. Y eso hace que sea un cuerpo poco masivo. Su fuerza de atracción con el Sol es muy débil comparada con otros planetas o con otros cuerpos como Mercurio, Venus, la Tierra, incluso Neptuno, que es uno de los más alejados. Y pues eso hace que esté muy alejado. Está mucho más lejos que Neptuno. ¿Listo? Entonces es uno de los objetos que estaban más alejados y por eso era muy difícil de verlo. Actualmente sabemos que se ubica en una región que se llama la región del cinturón de Cupier. ¿Sí? Que ustedes ya saben que el cinturón de Cupier es un cinturón de asteroides que permite o que determina o limita la región de la heliosfera. ¿Listo? Muy bien. Tiene una masa muy pequeña que es de 1.31 por 10 a la 22 kilogramos, que es muy pequeña, lo que lo hace un objeto no tan masivo, ¿sí? No tan masivo, un poco denso, y lo que podríamos decir es que es mucho más poderosa la gravedad en la Luna que en Plutón. Eso hace que las cosas allá pues tengan un menor peso, ¿sí? O sea, que el peso allá sea mucho menor para un objeto comparado por ejemplo, con respecto a la Tierra. Su distancia con respecto al Sol es de nada más y nada menos que de 40.8 unidades astronómicas. O sea, estamos hablando de casi 50, bueno, de 41, aproximadamente 41 UMAS. O sea, multiplique eso por 150 millones de kilómetros y va a encontrar que esa vaina está muy lejos. Son millones de kilómetros desde el Sol hasta Plutón. Por eso la luz se demora muchísimo en llegar. Y al demorarse muchísimo, como nos explicó, bueno, y no solo el demorarse muchísimo implica que está muy lejos, y eso hace que la luz, ¿sí?, vaya perdiendo intensidad. Entonces, cuando llega a la superficie de Plutón, no llega con la misma intensidad, no porta la misma energía que con la que llega la energía que envía la luz, por ejemplo, el Sol, perdón, envía la luz y los otros tipos de energía que envía el Sol. ¿Listo? Entonces ahí pues vamos a tener unas condiciones atmosféricas bastante particulares, de temperatura bastante particulares, por lo lejano que están. También tiene un periodo de rotación, como ustedes pueden observar, de 6.5, casi de 6.4 días, aproximadamente 6.5, 6 días y medio, casi una semana, mis queridos compañeros, para hacer este movimiento. Es muy lento, ¿sí? Es muy lento porque primero tiene un diámetro muy pequeño, ¿sí? Entonces tiene un diámetro muy pequeño y se demora mucho haciendo esto. O sea, su rotación es muy lenta. O sea, mientras aquí han pasado una semana aproximadamente, allá apenas ha pasado un día. Muy lento si lo comparamos, por ejemplo, con Saturno, Neptuno, que son planetas gaseosos que tienen diámetros muy grandes y tienen unos procesos de rotación de horas, ¿sí? O sea, de horas. Entonces es bastante interesante esa parte. Otro elemento importante es que tiene un periodo de órbita alrededor del Sol de 248 años. O sea, ese man se demora muchísimo tiempo dándole la vuelta al Sol. No nos alcanzaría la vida para poder observar un año plutoniano. Es bastante complejo. Qué feo sería cumplir años allá, ¿no? O sea, muy maluco. O sea, esperar que dé la vuelta completa nos tardaría a nosotros casi 250 años. Imagínense eso. Entonces es muy complicado. Además que Plutón tiene una órbita que es bastante particular y no es la misma órbita de los demás planetas. Ese fue otro elemento que dijeron los astrónomos. Espérese, porque es que está en el cinturón de Cupier, está chocando completamente con asteroides. La órbita, esa órbita no nos cuadra porque no está siguiendo la eclíptica. Entonces ahí la rotación, si ustedes se dan cuenta, la rotación es muy parecida a la de Urano, ¿sí? Su rotación es casi como si estuviera rotando, no así como podemos percibirlo en la Tierra con respecto a un eje, o sea, con respecto a nuestra lógica horizontal vertical. La Tierra más o menos rota de esta forma. Urano, si mal no recuerdan, rota así, pues más o menos le pasa lo mismo
a Plutón. Miremoslo con respecto al Sol, por ejemplo. Entonces, aquí con respecto al Sol, vamos a ver. Si se dan cuenta que con respecto al Sol no tiene una eclíptica bien definida. Bueno, ahorita lo intentamos ubicar mejor. Pero tiene una condición bastante, sino que tiene una inclinación bastante particular. Eso hizo que los científicos dijeran, no, está como raro, como que no aguanta. Listo, muy bien. Adicional a eso, pues tiene una gravedad superficial o una acción gravitacional superficial de 0.66 metros por segundo cuadrado. O sea, es muy, muy pequeña la acción gravitacional. Eso que hace que los cuerpos se aceleren, o sea, que cambie su velocidad de forma muy, muy, muy eh, pequeña. O sea, no hay grandes cambios, lo que quiere decir que usted allá podría durar mucho, saltaría muchísimo, ¿sí? Saltaría muchísimo, grandes alturas, pero duraría muchísimo tiempo subiéndolas y cayendo pues también caería muy, muy, muy despacio, ¿listo? Entonces, pues allá prácticamente seríamos como unos supermanes, ¿listo? Muy bien. Otra cosa y otro aspecto importante es que al estar tan alejado, la intensidad de energía que llega del Sol, entre esas los rayos ultravioleta, la luz visible, los infrarrojos, que son lo que nosotros ya percibimos como calorcito, pues se está perdiendo. Es muy, muy poca. Se me fue la palabra. Esa magnitud o se me fue. No me acuerdo, pero lo acabo de decir. Bueno, el caso es que la energía que llega tan difuminada, llega tan pequeña, ¿sí? Por lo distante que está con respecto al Sol, que el planeta es prácticamente un planeta de hielo. Es supremamente frío. Es uno de los planetas enanos más fríos. Y aquí tenemos que hablar de planetas enanos porque ya los dos planetas principales ya hablamos. Es uno de los planetas enanos más fríos de todos y uno de los más alejados. No es el más alejado, sino es uno de los más alejados. Y bueno, entonces ahí vamos a tener unas condiciones de casi menos 230 grados centígrados, que eso es, ustedes ya saben que, por ejemplo, sustancias como el agua pues se encontrarían en condiciones sólidas en la superficie. No estamos hablando de la superficie. Recuerden que una cosa es tener una temperatura en la atmósfera, otra cosa es tener una temperatura en la superficie, otra cosa es tener una temperatura en el núcleo, otra cosa es tenerlo en el manto, etcétera, etcétera. Las temperaturas se dan de forma diferente, pero en la superficie, ¿sí? En lo que nosotros podríamos, al lugar que podríamos llegar, pues el agua no soportaría porque el agua tiene una condición de fusión de los 0 grados centígrados. O sea, a los menos 230 grados centígrados pues estaría en hielo absoluto. Entonces, pues básicamente esas son las condiciones de Plutón. Y bueno, lo que les decía, está tan alejado de la esa que la intensidad energética que llega del Sol, ya me acordé de la palabra, de la intensidad energética que llega de la energía del Sol, pues ya llega muy, muy pobre. Se ha perdido por la amplitud, ¿sí? Y por la distancia que tiene que recorrer para llegar hasta allá. Entonces es bastante complejo para nuestro amigo Plutón. Pero pues es nice. Se ve muy lindo. Para mí es uno de los planetas enanos más bonitos. Me gusta mucho el color. Muy bien. Una cosa importante también aquí es que Plutón, por tener esta inclinación que es bastante desfasada con respecto a los demás planetas, muy similar a la de Urano, pues tiene unas condiciones que pareciese que dan la formación de estaciones. ¿Eso que implica? Que tiene procesos de solsticio y equinoccio, o sea, donde vamos a tener días muy largos, noches muy cortas, noches muy largas, días muy cortos y unos periodos en el año que ya es bastante particular porque se demoran mucho en ocurrir, en los que tendríamos equinoccios, o sea que el mismo tiempo del día sería el tiempo de la noche. Digamos que aquí en la Tierra, pues el equinoccio, bueno, el equinoccio es importante en las latitudes muy altas, muy al norte y muy al sur. Digamos que en el Ecuador, pues no es tan significativo, porque aquí el promedio no ocurre con exactitud, pero generalmente tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, o sea, 12 horas de día y 12 horas de oscuridad. Se corren, se pueden ampliar un poquito más, se pueden disminuir un poquito, pero está en ese rango. Pero en países muy al norte, como Estados Unidos, Canadá o países del norte de Europa, pues sí ocurren estos procesos en los que tenemos periodos del año donde el día es muy, muy largo y la noche muy corta, o viceversa. ¿Sí? Entonces, solo se acercan a nuestra forma del día, de 12 horas de día, 12 horas de noche, en los equinoccios. ¿Listo? Entonces, básicamente, como para que ustedes vayan teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Muy bien, sigamos leyendo información de nuestro amigo Plutón. Bueno, nos dice
que Plutón se mueve o es uno de los objetos que se encuentra dentro del cinturón de Cupier. O sea, esto es importante porque nosotros nos habíamos dicho que el cinturón de Cupier era un cinturón de asteroides, pero resulta que dentro de ese cinturón de asteroides hay un objeto de esta magnitud esférico, grande comparado con un asteroide y que no produce luz propia. Resulta que el hecho de que estuviera en el cinturón de Cupier hizo que los científicos dijeran, como ya ves, aquí hay algo raro. Pero lo que sí podemos decir es que es bastante curioso que un objeto que no es un asteroide, sino que tiene una forma esférica y cumple con algunas condiciones para ser planeta, pues se encuentre dentro de este cinturón. Es el objeto más grande del cinturón de Cupier, ¿sí? O sea, no hay un asteroide que sea mucho más grande que Plutón, es el más grande del cinturón de Cupier. Y es el segundo planeta enano más grande de todos. Hay otros planetas enanos que se los vamos a ver en la siguiente sesión, que son Makemake, Ceres, Iris, se me olvidó el otro, Umea, ¿sí? De los 5 planetas enanos que conocemos junto con Plutón. Pues es el segundo más grande de todo el sistema solar en la parte masiva que conocemos, porque recuerden que fuera del cinturón de Cupier, donde ya empieza el espacio interestelar, donde empieza la nube de Oort, pues no tenemos mucha información sobre los planetas enanos que se encuentran, ¿no? Los planetas que se encuentran en esa región. ¿Listo? Entonces, se encuentra en el cinturón de Cupier, su órbita está sobre el cinturón de Cupier. Tercero, segundo es el planeta enano más grande el segundo más grande que tenemos, pero sí es el más grande del cinturón de Cupier. Listo, entonces sigamos hablando de nuestro amigo Plutón. Bueno, su oblicuidad, ¿sí? Axial tilt, oblicuidad, o sea, el grado de inclinación. Pues entonces, ¿cómo nos dice? Ah, miren, aquí nos dice, como Urano, ¿sí? Al igual que Urano, Plutón, ¿sí? Plutón presenta una inclinación con respecto a la elíptica, o sea, la línea, ¿sí? Por la que se mueven los planetas, de casi 120 grados. O sea, sí, bueno, el de la Tierra es más o menos así, que tiene un desfase como desde 23 grados, de 23 grados. O sea, si esta es la elíptica y este es un eje sobre la elíptica, la Tierra tendría una inclinación así. Pero Plutón tiene una inclinación como así. Entonces, muy parecida a la de Urano y por eso tiene una rotación que pareciera que rotara así. No que rotara así como la Tierra y algunos otros planetas, sino como Urano que tiene esta rotación. O sea, rota en esta condición. ¿Listo? Entonces es bastante particular la posición de los polos, porque no estarían en esta posición, sino como en esta posición. Presenta esa condición de esto. O sea, pareciese, ¿sí? Pareciese que estuviese tumbado. Es una palabra que utilizan mucho. Dicen que Plutón tiene tumbado. ¿Listo? Entonces, y eso hace que tenga unas vibraciones bastante grandes. Y lo que les decía, pues que tenga unos cambios estacionarios bastante fuertes, o sea que tenga procesos de verano, invierno, otoño y primavera, si pues se pudieran experimentar, serían absurdamente, los cambios serían increíblemente fuertes, o sea, pasar de la primavera al otoño o del verano al otoño de una forma muy brusca. Y bueno, lo que les decía, los solsticios, los periodos importantes como los equinoccios y otro tipo de espacios importantes para este fenómeno de las estaciones pues serían bien marcadas. Una cosa que sí es importante que nos dicen aquí, si ustedes alcanzan a leer aquí arriba, nos dice que a excepción de los solsticios, los equinoccios y demás, la mayoría del tiempo, o sea, la mayoría del año plutónico, que es de casi 250 años, solo se ilumina un cuarto de Plutón. O sea, la parte que logra iluminar el Sol es casi de un cuarto. ¿Por qué? Primero, porque la intensidad con la que llega la luz es muy pequeña. Segundo, por la inclinación que tiene con respecto a la eclíptica y por la órbita que presenta Plutón. Entonces, la percepción que tenemos nosotros de Plutón en términos de cómo se proyecta el Sol, o sea, cómo se ilumina el planeta, o sea, la parte que es de día es muy pequeña con respecto a la parte oscura. Solo un cuarto del planeta estaría en día, mientras que el resto estaría de noche. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces sigamos un poquito. Aquí viene un aspecto bien importante, mis queridos compañeros. Vamos a hacer más bien aquí arriba para poder leer la parte de abajo. Vamos a hablar ahora de unas condiciones bien importantes que son las lunas de Plutón. Las lunas de Plutón. ¿Cuántas lunas de Plutón conocidas se tienen? Bueno, les voy a leer. Tenemos a Caronte,
tenemos a Nix, tenemos a Cerberus, tenemos a Hydra, tenemos a... Este nombre se me olvidó. En inglés es Styx. Hestia. Ya, listo. Hestia. Son 5 lunas. Caronte, Nix, Cerbero, Hydra y Hestia. ¿Listo? Son lunas. ¿Por qué? Porque orbitan alrededor de Plutón. O sea, están también metidas en el asteroide de Cuvier, pero orbitan alrededor de nuestro amigo Plutón. Estas 5 lunas, para ser un planeta tan pequeño, incluso enano, ¿sí? Pues tiene muchas lunas, tiene 5 lunas, muchas lunas. Y lo curioso de estas lunas es que los nombres que reciben son nombres asociados al dios del inframundo. Caronte, ¿sí? Cerberus, el perro Cerberus, el que tenía las 3 cabezas. El Caronte, que era el que llevaba la barca. Hydra, que era una de las bestias controladas por nuestro amigo Hades. Hestia, que era una diosa también como no muy buena, no muy grata, junto con... se me fue el nombre. Junto con... se me fue el nombre de esta señora. No, se me fue el nombre de los dioses. Entonces, bueno, en estos momentos Discordia. Junto con Discordia, pues generaban como conflicto y entonces les gustaba como montarla, ¿no? Y bueno, pues habían muchísimos elementos mitológicos con estos señores que hacían decir, bueno, entonces los nombres que le dieron a las lunas son bastante interesantes. Una cosa que es bien, bien interesante es que Caronte, la luna Caronte con Plutón, pues aquí viene el otro problema que tuvieron los científicos. Y el otro problema que tuvieron los científicos es el siguiente. Si este es Plutón y esta es Caronte, pues uno que esperaría que Plutón tuviera un proceso de rotación, que tuviera un proceso de traslación y que alrededor, pues como cualquier luna, rotara esta. Pues resulta, mis queridos compañeros, que hay un extraño movimiento entre Caronte y Plutón. El extraño movimiento es que es así. ¿Sí? O sea, es ahí. Es como si los dos estuvieran moviéndose de la misma forma. O sea, es como si los dos, el movimiento rotacional de los dos dependiera de estos. Entonces, este señor va rotando, va trasladándose alrededor de Plutón, pero al mismo tiempo va haciendo que el movimiento se dé de esta forma. Los científicos creen, ¿sí?, que este planeta, Plutón y su luna Caronte, crean un sistema al que llaman un sistema binario del sistema solar. Es, o sea, que el movimiento que genera Caronte sobre Plutón, que en últimas viene siendo el mismo que genera Plutón sobre Caronte, es el que permite que Plutón tenga una rotación y al mismo tiempo una traslación. Y es este mismo movimiento el que permite que Caronte tenga una rotación y una traslación alrededor de Plutón y una rotación de sí mismo. Funcionan como una unidad los dos. O sea, se llama una condición binaria, una pina, ¿listo? Un par. ¿Listo? Entonces es bastante interesante lo de las lunas porque sí funciona como una condición, un sistema binario también lo llaman. Y es como si el eje de rotación no estuviera, mejor dicho, es que va más allá. Es como si el eje de rotación, se me perdió Caronte, ya apareció Caronte. Es como si el eje de rotación, ¿sí?, es como si el eje de rotación no estuviera ni en Plutón, no estuviera ni en Caronte. O sea que Caronte tiene su propio eje, Plutón tiene su propio eje, pero su rotación a través de su rotación, ¿sí?, que también se convierte en su eje de traslación alrededor del Sol, pues estuviera entre los dos. O sea, estuviera por aquí, por fuera, no en Caronte, no en Plutón, a pesar de que cada uno tiene su propio eje, sino que este sistema es como si estuviera en un equilibrio y su eje estuviera por fuera, ¿sí? Es como si hubiese un eje imaginario que sostiene a los dos planetas y les da vueltas mientras los mueve alrededor del Sol. Es bien complejo, bien complejo el sistema, pero es bien interesante. Los científicos le han dado mucho peso a esto, mucha importancia a esta condición. Listo. Hablemos un poquito de su descubrimiento. Entonces, dice que este planeta, el señor Plutón, fue descubierto en 1930 por el astrónomo Clayton Tumblegood, a partir del cual se empiezan a generar una serie de mitos frente a cómo lo logró observar, porque dijo, uy, es un planeta, sí es esférico, sí se veía un punto, tiene una órbita, tiene una condición esférica, entonces es un planeta. Entonces eso hizo bastante importante. Hasta 1930
existían los 5 planetas que ya se habían observado, el que se observó con el telescopio, que era Urano, y el que se logró observar después, pero que se había predicho con reglas matemáticas, que fue Neptuno, más este que se logró observar, y se dijo que el sistema solar pues tenía no 8 planetas, sino 9 planetas. De hecho, cuando yo estudiaba en el colegio, a mí me tocó aprenderme los 9 planetas del sistema solar, que van desde Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Plutón era un planeta como cualquier otro. ¿Listo? Cumplía con todas las condiciones. El problema que tenía este planeta era que estaba en el cinturón de Cuvier. Entonces, cuando eso ocurrió, los científicos dijeron un momentico, porque es que si nosotros decimos que Plutón es un planeta, ¿sí? O sea, si nosotros decimos que Plutón es un planeta, pues vamos a tener un problema el berraco, porque es que hay muchos planetas como Plutón, con las mismas características de Plutón. Ceres, ¿sí? Que está en el cinturón de entre Marte y Júpiter, hay un cinturón de asteroides y hay un planeta con las mismas características de Plutón. Es esférico, no produce luz propia y gira alrededor del Sol, pero va en el cinturón de asteroides. Entonces dijeron, un momentico, pero entonces ya tendríamos otros más planetas, o sea que hay muchísimos planetas, el sistema solar tiene muchísimos planetas. Entonces empezaron a decir, oye, no, espérese porque tenemos que reorganizar esa vaina. Entonces empezaron a decir, listo, el sistema solar va a tener planetas principales, planetas y planetas enanos. Planetas principales, aquellos que se han formado con el Sol, que sigan la misma condición eclíptica, que tengan una órbita limpia, que sean esféricos y que no produzcan luz propia. Entonces ahí quedaron 8 planetas, los que ya vimos, los 4 rocosos y los 4 gaseosos, los gigantes gaseosos y los pequeños rocosos. Entonces, ¿y qué hacemos con Plutón? Porque es que hasta el momento habíamos dicho que Plutón era un planeta y dijeron, parece. Sí, pero Plutón no cumple con una sola condición. ¿Cuál es la condición? Que está dentro de un cinturón. Dentro de un cinturón. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a ese planeta? El planeta no planeta. Entonces empezaron a decir, no, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sabían cómo hacer. El caso fue que por allá en el 2006, ya la Unión Internacional Astronómica dijo, no, tenemos que darle una categoría a este señor. Y le dijeron, va a ser un planeta enano. ¿Por qué enano? Porque su masa era muy pequeña. Su fuerza gravitacional era muy pequeña y su diámetro era muy pequeño. Entonces ahora dijeron, bueno, listo. Entonces quiere decir que Ceres, Makemake y las otras estructuras que cumplen con las mismas características de Plutón ya no son planetas, sino que son planetas enanos. Entonces lo que hicieron fue que descubren a Plutón en 1930, lo meten dentro de uno de los planetas principales del sistema solar. Luego dicen, oiga, pero es que hay muchos cuerpos como Plutón, o sea que tendríamos más de 9 planetas en el sistema solar, y los científicos dijeron, no, toca organizarnos. Entonces dieron unos criterios desde la formación, la traslación, la forma, ¿sí? La luz, la energía, ¿sí? Que podrían poseer, y pues ahí dijeron, no, entonces tenemos planetas principales, tenemos planetas enanos. Ya después empezaron a hacer otras clasificaciones con exoplanetas y planetas errantes y bueno, otro tipo de esos, pero hasta ahorita lo que nosotros sabemos es que hay particularmente definidos 2 condiciones para ser planetas y planetas enanos. O sea, esos son los 2 criterios grandes que tenemos. Por ahora los demás son planetas que están tratando de organizar criterios para decir, bueno, es un planeta, no es un planeta. Sí, si es un planeta, ¿qué nombre va a recibir? Entonces tenemos los planetas principales que cumplen las características de tener una órbita limpia, girar alrededor del Sol, no producir luz propia, ser esféricos, se me fue el otro, tener un tamaño acorde, haberse formado con el sistema solar, ¿sí? Tener un tamaño lo suficientemente grande para generar una fuerza de atracción lo suficientemente grande. Y entonces ahí entran los 8 planetas principales, 4 pequeños rocosos, 4 gigantes gaseosos. Los otros que tengan unas características muy similares a las de Plutón, tender a ser esféricos, orbitar alrededor del Sol sin tener una órbita limpia, pero con un diámetro muy pequeño, una masa muy pequeña y una fuerza gravitacional muy pequeña, los vamos a seguir llamando planetas, pero ya no serán principales, sino que serán planetas enanos. Por eso nuestro sistema solar tiene una estrella, 8 planetas principales y 5 planetas enanos. Gracias al estudio que se hizo con Plutón y a los criterios que se determinaron con Plutón fue que se logró determinar que existían planetas enanos. No porque no se conocieran, ya se conocían, sino que tenían el conflicto. O sea que también son planetas principales como la Tierra, como Júpiter. No, espérese, no pueden ser. Entonces los clasificaron.
y probablemente mañana les da por clasificarlos de otra forma y ya nos van a cambiar la clasificación. Por ahora, esta es la que tenemos. Entonces, eso es lo que ocurre con Plutón y por eso es uno de los planetas tan importantes para nosotros dentro de los enanos, ¿sí? Porque por casi 70 y pico de años, casi 76 años, fue un planeta principal del sistema solar. En el 2006 dicen no es un planeta enano, no es un planeta principal, es un planeta. Pero entonces lo clasificaron con otros criterios y se convirtió en planeta enano. Y esos criterios que utilizaron para clasificar a Plutón como planeta enano, lo empezaron a utilizar con otros cuerpos celestes, como Ceres, como Iris, como Makemake, como Umea, para decatalogarlos como planetas enanos. Y de ahí viene la clasificación de planetas enanos. Y actualmente tenemos 5 planetas enanos, pero de esos vamos a hablar en la siguiente sesión. Por ahora, mis queridos compañeros, vamos a ver la estructura que tiene Plutón. Y esa estructura nos la va a ayudar a hacer nuestra invitada de honor, que es la profesora Mayra. Así que por favor le damos pie a la profesora Mayra para que nos explique cómo es la estructura de nuestro planeta amigo Plutón. Ya nos vemos. Hola compañeritos, ¿cómo están? Hoy les voy a acompañar en un viaje hacia la estructura de Plutón. Plutón cuenta con una estructura muy variada entre brillo y color. Sus colores oscilan entre un negro carbón, un naranja oscuro y blanco. Bueno, vamos a ver la corteza. La corteza de Plutón está compuesta en un 98% de nitrógeno helado. Tiene una característica muy importante y es que a medida que el planeta va acercándose al Sol, se va evaporando su corteza y quedando así una fina atmósfera. Hay algo particular de este planeta y es que es el único planeta enano que cuenta con una atmósfera. Sin embargo, esta pasa por 2 etapas diferentes. La primera es cuando se encuentra más cercana al Sol y la segunda cuando está más lejos del Sol. Cuando está en el punto más cercano al Sol, se evapora y tiene así en forma gaseosa una fina atmósfera, mientras que cuando se aleja tiene una corteza helada, la cual va formándose en nubes y cayendo hacia su superficie. El punto más cercano al Sol de su órbita, vamos a ver las órbitas. La órbita de Plutón no es circular, es elíptica, es bastante alargada, incluso más que otras órbitas del sistema solar. En esta órbita hay un punto que se encuentra más cercano al Sol. A este punto se le llama perihelio y al punto que está más lejano al Sol se le llama afelio. En la Tierra también pasa esto, nuestra órbita no es circular. Y también contamos con un punto más cercano al Sol que lo llamamos perihelio. En la Tierra se presenta aproximadamente en enero, cuando la Tierra está más cercana al Sol, mientras que el afelio, el punto más lejano de la órbita en la que nuestro planeta se sitúa, desde su órbita podemos ver sus valles y una fina capa de gases que está compuesta en un 98% de nitrógeno con unas pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono. Pero hay algo muy curioso y es que recientes estudios han demostrado que se está produciendo un fenómeno de calentamiento global en Plutón. Este comportamiento es paradójico y contrario a lo que esperaba, ya que cuando el planeta enano se está alejando del Sol, se espera que se esté congelando, pero no. Ocurre un efecto que algunos llaman antiinvernadero. Un invernadero es un lugar cerrado cubierto por una fina capa de vidrio o plástico. Deja pasar la luz solar y es usada para el desarrollo de las plantas. Esta estructura permite el control de humedad, temperatura y otros factores ambientales. Su principal misión es dejar pasar la mínima de calor y es fundamental para que las plantas sobrevivan. Este efecto se produce tal cual en el planeta Tierra, siendo la atmósfera el invernadero y el humano las plantas. La composición de la atmósfera ha cambiado un poco, sin embargo, ahora tenemos
gases como el argón, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. La atmósfera actúa como un escudo de radiación solar y amortigua el impacto de objetos extraños. También hace posible el efecto invernadero. El efecto invernadero como tal no es malo, ya que gracias a este efecto, durante el día el calor es absorbido y durante la noche ese calor se disipa. Si no existiera la atmósfera, ese calor escaparía a la superficie. Gracias a los gases que se encuentran en la atmósfera, el calor se disipa, pero lentamente. Los gases del efecto invernadero ayudan a conservar el calor. Sin este efecto invernadero, podríamos experimentar temperaturas menores. Sin embargo, nosotros hemos experimentado un aumento de temperatura y esto se debe a que últimamente esos gases han aumentado considerablemente, especialmente el CO2 o dióxido de carbono. Este se desprende naturalmente de la erupción de los volcanes, los humanos y los animales, entre otros factores. El problema no son los gases que se desprenden de forma natural. El aumento de dióxido de carbono se debe al aumento de fábricas y empresas que generan grandes cantidades de CO2, también los coches y explotaciones agrícolas. Algunos de los gases que producen pueden perdurar durante mucho tiempo en la atmósfera. Este es el verdadero problema. El efecto invernadero no es malo. Lo malo es la producción desenfrenada de gases. Pero bueno, ahora volvamos a Plutón. Varios científicos trataron de dar respuesta a este fenómeno y algunos dijeron que lo que pasaba era que al exponerse el casquete polar de Plutón a la luz solar después de 120 años de oscuridad absoluta se había iniciado un proceso de sublimación de nitrógeno y pues esta había alimentado la débil atmósfera del planeta. Recordemos que es el fenómeno de sublimación. La sublimación es el proceso que consiste en el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, es decir, pasa de sólido a gaseoso y no realiza ningún proceso intermedio. También se dice que la presión atmosférica en el planeta se ha elevado en el manto. En el manto nos dice que es posible que por el calor producido por la descomposición radiactiva se haya creado un océano bajo esta corteza o este manto. Y este océano estaría en forma líquida. Existen varias teorías acerca de la evolución de la temperatura de Plutón. Hay quienes creen que el planeta empezó siendo helado y por esta descomposición radiactiva se formó este océano. Sin embargo, hay otras teorías. Es posible que el calor originado por la descomposición radiactiva de minerales pueda haber creado el océano de agua líquida por debajo de la superficie. Existe una creencia tradicional de que Plutón empezó a formarse como una bola de hielo y roca en la que una desintegración radiactiva pudo haber generado suficiente calor para derretir el hielo y formar un océano debajo de la superficie. Pero el profesor de ciencias planetarias Francis Nimmo de la Universidad de California dice que basado en las imágenes de la misión New Horizon, al comparar las predicciones que se daban con la evolución térmica, afirma que Plutón pudo formarse a partir de un escenario caliente y un océano líquido que se fue congelando con el tiempo. Esta información también salió en un análisis de científicos en la revista británica de Nature Geoscience. Dado que el agua se expande cuando se congela y se contrae cuando se derrite, entonces sí tendría una lógica de que empezó caliente y tendría que haberse expandido mientras el océano se congeló. O sea, ellos en la misión New Horizon encontraron que habían unas características de expansión. Entonces por eso afirman que el planeta comenzó como un escenario caliente y empezó a congelarse. Vamos a ver ahora el núcleo. El calor generado por esta misma descomposición radiactiva de minerales podría haber calentado el hielo a tal punto que terminaría convirtiéndose en un núcleo compacto de roca
separando los diferentes materiales. Hay algo también importante en el núcleo y es que constituye el 70% del planeta. Este diámetro, el diámetro del núcleo está en 1700 kilómetros y está constituido por roca. Profesora Mayra, por toda su colaboración y toda esa información y todo ese compartirnos su conocimiento sobre la estructura del plutonio, todos estos elementos sobre los puntos de fusión, los puntos de ebullición, las cambios de temperatura, las estructuras sólidas, líquidas, gaseosas y demás. Agradecemos muchísimo esta información, profesora Mayra, muchísimas gracias y la invitamos para nuestras próximas sesiones. No se olvide que es una de nuestras invitadas especiales. No siendo más, mis queridos compañeros, nos veríamos la próxima sesión. Bendiciones, se me cuidan mucho y chao, chao.